Ven, el camino que buscas comienza aquí. Universidad Mayor. Somos una institución con 28 años de existencia, comprometida con la calidad y excelencia de la educación de nuestro país. Por eso nos sometimos voluntariamente al sistema de acreditación en Estados Unidos y hoy somos la primera universidad de América Latina reacreditada por la Middle States Commission on Higher Education. De igual forma, nuestra universidad ha sido reacreditada en Chile por la Comisión Nacional de Acreditación. Contamos con 3 facultades y 34 carreras en 9 campus en Santiago y 1 en Temuco. Ven a vivir la experiencia mayor. Tenemos todo lo que necesitas: conocimiento, tecnología, deporte, cultura y entretención. Todo lo que buscas para que disfrutes la carrera de tu vida. Universidad Mayor, para espíritus emprendedores. Hola, hola chiquillos, hola chiquillas, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a la nueva clase de lenguaje y comunicación. Volvimos a nuestro horario, volvimos a nuestro día jueves 5:30 de la tarde. Estoy viendo ya gente, algunas personas en el chat, Nix conocidos, Nix por conocer, hola León, hola Tristan Street 95, Edu García, hola. Chiquillos, antes de comenzar, ¿se escucha bien? Saraí, bienvenida, ¿cómo está? ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? ¿Se ve bien? A ver, vamos a esperar la retroalimentación. Hola, Tristán, Amanda, León. Ya, León me contestó que se ve bien, se escucha bien, así que procedemos. Chiquillos, seguimos con las mismas dinámicas de las clases anteriores. Dejimos las preguntas que sean como más importantes, dejémoslas para la última parte de la clase, para no ir interrumpiendo el flujo de esta. Las preguntas que sean así como muy puntuales las hacemos al tiro, las podemos ir contestando. ¿Qué es lo que hemos estado viendo? Seguimos con las clases de conectores. La clase anterior, ¿qué fue lo que vimos recursos de cohesión, ¿cierto? Vimos la recurrencia semántica, la recurrencia que tiene que haber entre cada uno de nuestros enunciados, de nuestras oraciones, para ir comprendiendo y que no se nos canse el cerebro. Decíamos que no podemos estar hablando todo el rato acerca de la misma persona, por ejemplo, en una oración. María caminó, María corrió, María tocó con un árbol y a María la mojó la lluvia. Si estamos hablando siempre de la misma persona, podemos utilizar mecanismos para que la oración no sea pesada, para que la oración vaya progresando, ¿cierto? La temática vaya progresando. Y vimos 3 mecanismos de recurrencia. El primero era la pronominalización, esta palabra así como medio extraña que cuesta decirla porque es como un trabalengua. Pero primero teníamos la pronominalización. Y en esta utilizábamos los pronombres para referirnos a otros elementos del discurso. Decíamos que pronombre significaba en vez del nombre, en vez del sustantivo. Y ahí tenemos un ejemplo. Alfredo recolectará el dinero. Nuestro sustantivo propio ahí en este caso es Alfredo. Él será responsable de los fondos. Una gran tarea para Alfredo. Entonces, ¿qué es lo que hacíamos? Cambiábamos la palabrita Alfredo para no volver a ponerla en la oración que seguía y la reemplazábamos por un él, es decir, por un pronombre. Después ahí se corrió un poquito el formato. Cosas que pasan, ¿cierto? Después teníamos también la correferencia. En la correferencia, ¿qué era lo que hacíamos? Utilizar expresiones similares a las que ya habíamos mencionado. Podían ser tanto un sinónimo, lo que conocemos como sinónimo, o una expresión bastante similar para ir reiterando los elementos y evitar esto que teníamos que dejar a toda costa de lado, tratar de no hacerlo jamás, de reiterar elementos y hacer repeticiones innecesarias, ¿cierto? Ahí teníamos entonces Juan Pérez visitará nuestro país. Juan Pérez, que siempre sale en todas las oraciones. Juan Pérez es una persona muy famosa. Juan Pérez visitará nuestro país. El cantante viene al Festival de Viña. Si supiésemos que Juan Pérez es efectivamente un cantante, podemos reemplazar entonces este sustantivo Juan Pérez, este sustantivo propio, por una expresión que sea similar dentro de ese contexto, ¿cierto? El cantante. Juan Pérez podría haber sido un presidente y podríamos haberlo reemplazado tal vez por el presidente Juan Pérez, etc. Exacto, tantos oficios que tiene Juan Pérez. Juan Pérez aparte sale en matemática, en física, en todos los ramos, ¿cierto? Y después, el último mecanismo que vimos fue la determinación. ¿Qué es lo que hacíamos cuando determinábamos? Lo que hacíamos era, teníamos un artículo y un sustantivo que no conocíamos,
¿cierto? Que era imposible de determinar, que era imposible de contar, y lo pasábamos a determinar a través de un artículo definido. ¿Cómo hacíamos eso? Ahí tenemos el ejemplo. Un hombre, no sabemos quién, es un hombre desconocido, asaltó el banco. Desconocido, no tenemos idea de quién. Este hombre robó 30 millones de pesos. Es decir, pasamos de un hombre totalmente desconocido para nosotros dentro de nuestro contexto a ya decir, este sujeto, este hombre robó finalmente los 30 millones de pesos. La clase del día de hoy, chiquillos, vamos a seguir viendo esto de los conectores. Ya es nuestra cuarta clase de conectores y es la clase número 10. Hemos avanzado súper rápido, ya estamos en julio, chiquillos. A todo esto, felicidades a los y las que están de vacaciones, aprovechenla mucho. La clase del día de hoy, entonces vamos a ver tipos de nexo. ¿Qué son los nexos? Son aquellas palabritas que unen enunciados u oraciones estableciendo algún tipo de relación. ¿Cuáles pueden ser los nexos? Conjunciones, adverbios o preposiciones. Todas estas palabras que nosotros decimos, alguna vez las escuché en el colegio, pero como que no me acuerdo muy bien de qué se trata. Vamos a verlo el día de hoy. Primero vamos a partir entonces con las conjunciones. Las conjunciones son, como dice ahí la imagen, palabras invariables que unen términos, frases u oraciones estableciendo relaciones de distinta significación. Ahí aparece una palabra que va a seguir apareciendo en los otros conceptos que vamos a ver el día de hoy, que dice palabra invariable. Cuando hablamos de una palabra invariable, estamos hablando de una palabra que no tiene ni género ni número. Es decir, que no es ni femenina ni masculina, ni tampoco aparece en plural o en singular. Ya, a eso se refiere con que es palabra invariable. Siempre va a ser la misma, no cambia su género, no cambia su número. Vamos a ver aquí algunos ejemplos. A pesar de que le decía que era hermosa, ella no le creía. Ese a pesar de que no se refiere ni a un hombre, ni a una mujer, ni a muchos, ni a uno solo, ¿cierto? Por eso es invariable. Después, miraré hacia donde indicas con tal que te calles. Ese con tal que te calles, con tal que, la palabra que aparece en negrita y además con rojo para que nos quede súper claro, es una palabra invariable, como decíamos. Entonces no es ni femenina ni masculina, ni es muchos, ni se refiere a muchas personas, ni se refiere a una sola. Es decir, no es ni femenina ni masculina, ni es ni singular ni plural. Y después caminaba lento ya que le dolía una pierna. Pobre persona a la que le duele una pierna y tiene que caminar lento. Entonces, tenemos dentro de las conjunciones distintas relaciones que van a ir estableciendo estas palabritas dentro de las oraciones. Estas son, por ejemplo, la primera que es copulativa. ¿Cuáles son las las conjunciones copulativas? Aquellas que indican suma o adición. Es decir, que unen dos elementos y le dicen, estos dos van juntos. ¿Cuáles pueden ser aquellas? Y, ni y que. Se puede utilizar tanto y como y por lo mismo aparecen juntos, ya que ese y, que indican una suma de dos elementos, tiene que cambiar a cuando el segundo elemento parte con la letra i. ¿Por qué? Porque si no se produce un fenómeno llamado cacofonía. La cacofonía es un fenómeno que afecta directamente a nuestro oído. Cuando uno dice, ay, esto sonó mal, suena extraño. Hay mucha repetición de un mismo sonido. Entonces, ahí vamos a ver un ejemplo. Fuimos a Londres y a París. Si se fijan, la palabra que viene inmediatamente después de esta conjunción copulativa es una A. Por lo tanto, no nos genera ningún ruido, no nos genera ningún problema al oído, ¿cierto? Ningún problema estético, podríamos decirlo, al oído. Si dijésemos, eres necio y ignorante, de partida cuesta decirlo y cuesta escucharlo. Eres necio y ignorante. Hay que tener una muy buena pronunciación para que esa i se note que son distintas una de la otra, ¿cierto? Entonces, el lenguaje, ¿qué es lo que hace? Cambia simplemente ese sonido vocálico i por un sonido vocálico e, para que a nuestro oído no le suene extraño. Eres necio e ignorante, es decir, esa persona lamentablemente, tiene dos muy malas cualidades. Es necio y además
es ignorante. Es decir, estamos sumando dos características a esa persona para utilizar estas conjunciones copulativas. Ni. El ni cumple la misma función del i y el e, pero en preposiciones negativas. Es decir, no fuimos a París, ni tampoco, además, fuimos a Londres. Me equivoqué ahí, lo puse en desorden. No fuimos a Londres ni a París. No fuimos ni a este lugar, sumando, ni fuimos a este otro. En este caso, el ni entonces cumple la función de negar, pero además también de sumar. Entonces, ni come ni deja comer. Es un dicho muy popular por ahí entre algunas personas. No hace ni esta cosa, ni tampoco hace esta otra. Es decir, tiene estos dos elementos que definitivamente el sujeto no realiza. Y después, y aquí viene la explicación de una pregunta que me estaban haciendo en la clase anterior de cómo sustituir el cual o la cual, el que o los que era una pregunta que al parecer la persona que la hizo no está en esta, pero la vamos a explicar igual, ¿cierto? También esta función copulativa, el que. El que funciona como conjunción cuando no es posible sustituirlo por cual, precedida del artículo evidentemente que le corresponda. Porque si eso es posible, no se trata en este caso de una conjunción, sino que se trataría de un pronombre. Es decir, aquí tenemos un ejemplo de la conjunción. Estoy esperando que vengas. Después, el otro ejemplo. El libro del que estamos hablando es genial. Si se fijan, en el primero, estoy esperando que vengas, yo no puedo cambiarlo por un cual. Estoy esperando cual vengas. De partida eso no tiene sentido, ¿cierto? Estoy esperando cual vengas, entonces no puede ser sustituible ese que por un cual. Por lo tanto, ese que se transforma directamente en conjunción y no en un pronombre. Distinto es el caso de la segunda oración, donde dice el libro del que estamos hablando es genial. Sí se puede cambiar el libro del cual estamos hablando es genial. Y en ese caso sí se trata de un pronombre. Solo en esos casos podemos cambiar entonces un qué por un cual, que fue una pregunta que quedó pendiente en la clase anterior que la hicieron y lamentablemente no fue contestada, me di cuenta después. ¿Ya? Así que ahí estoy tratando de subsanar un poquito el error que yo misma cometí en la clase anterior, pero para la persona que la estaba preguntando, ahí está la razón. Después, otro tipo de relación que podemos encontrar con las conjunciones son las relaciones disyuntivas. ¿Qué ocurre con las relaciones disyuntivas? Al unir las oraciones o las palabras, expresan una elección entre opciones. Es decir, tenemos dos elecciones y solo elegimos una. Tenemos entonces tres conjunciones disyuntivas. O, sea y bien. En el o tendré que elegir entre viajar a Londres o a París. Estoy eligiendo entre dos elementos. Antes decía, voy a viajar a estos dos lugares, pero ahora lamentablemente tal vez no tengo tanto dinero, no tengo tanto tiempo y solamente voy a viajar o a uno o a otro. Después, sea. Tendré que esperarla, sea que venga o no. O sea, voy a tener que esperarla igual, ya sea que esta persona, decida venir o no decida venir. Y después, bien, puedes tomar el sol bien en la terraza, lugar 1, o bien en el jardín, lugar 2. Es decir, las oraciones disyuntivas las conjunciones disyuntivas básicamente lo que hacen es darnos a elegir entre una u otra cosa. Aquí hay que tener ojo con, voy a utilizar el mouse, con esta conjunción. O. El o, al igual con lo que pasaba con el y además el ocurre lo mismo, ¿cierto? Tenemos que elegir entre o la otra conjunción que sea u. Estas dos funcionan de la misma manera, pero la única manera, el único momento en el que cambian es cuando la segunda palabra comienza con la letra U. Por eso ahora yo les decía, o sea, puede ser una O una U. Sería muy extraño que le dijera, sería una O-U-U. No, ¿cierto? Ya, entonces puede ser O, U, sea o bien. Cualquiera de esos conectores a nosotros nos funciona como generan una relación disyuntiva dentro de la oración. Aquí hay otra palabrita que ha surgido mucho dentro de
las clases anteriores, que son las adversativas. Y algunas personas decían, pero profe, ¿qué son las adversativas? La discutimos un poco qué eran las adversativas, pero aquí lo explicamos ya mejor. Las relaciones adversativas señalan la oposición entre elementos que están uniendo. Y ahí tenemos varias conjunciones más. Aunque, pero, más, empero, sino, siquiera, al contrario, antes, bien, si bien, no obstante, sin embargo. Muchas cosas. Ya, después, vamos a explicar uno por uno. Aunque, ¿cierto? Iré a clases aunque esté lloviendo. Aunque ocurra lo que sea, yo voy a hacer tal cosa. Estoy oponiendo ambos elementos que componen la oración. Primero tengo la oración 1, donde voy a ir a clases, aunque tenga este problema de que está lloviendo, ¿cierto? A algunas personas les pasa que prefieren quedarse calentitas en la camita y no van, pero hay otras personas que dicen, no, voy a ir igual aunque esté lloviendo. Después, pero, más y empero. Fíjense aquí muy bien, porque decíamos hace unas clases atrás que teníamos que tener ojo con ciertas palabras que cambian de significado, ya tengan tilde o no tengan tilde. En este caso tenemos un más, y ese más a veces aparece con tilde y a veces aparece sin tilde. En el caso de las conjunciones adversativas va a aparecer sin tilde, pues equivale a un pero o a un empero. Vamos a nombrar igual la palabra empero. Ha caído un poco en desuso, pero es conveniente que sea conocida porque puede aparecer en la BCU igual, ¿cierto? Si bien las personas en general ya no ocupan esta palabra, es conveniente conocerla, ¿cierto? Dijimos que lo que más tenemos que tratar de hacer en este tiempo es ampliar nuestro vocabulario y esta es una palabra que pertenece a nuestro vocabulario. Ya tenemos varios ejemplos. Creo que son hermanos, pero no estoy seguro. Desearía complacerte, mas no me es posible. Si se fijan ese más, yo puedo volver a cambiarlo por un pero. Desearía complacerte, pero no me es posible. Son intercambiables entre sí porque tienen la misma relación. Y después no pude lograrlo, empero haya hecho todo lo posible. Después tenemos el sino. A esa palabra a algunas personas les cuesta mucho escribirla porque esa palabra se escribe junta, como en este caso, también se escribe separada y además tiene otro significado por sí sola aparte de ser una conjunción. En este caso de la conjunción, no llegaré tarde a propósito, sino porque me quedé no llegué tarde a propósito, sino porque me quedé dormido. Si se fijan, nuevamente opone elementos dentro de la oración que se nos presenta. Después, siquiera, no me han dado ni siquiera unas moneditas. Pobre sujeto. Después, al contrario, antes bien, si bien, no obstante, sin embargo, y un largo, etcétera, tenemos entonces, no ignoraba de qué estaba hablando, antes bien, oponiendo la relación anterior, estaba plenamente informado. Ojo acá con el dato, chiquillos, que le vamos a dar. Fíjense, las oraciones adversativas, como señalan una oposición entre elementos, lo que hacen es aparecer con esta figura. Acá aparece nuevamente, fíjense en el mouse, vayan siguiéndolo, aquí aparece nuevamente, aparece nuevamente, aparece nuevamente y va apareciendo en su mayoría, ¿cierto?, la coma. Cuando aparezca una coma antes de nuestro espacio, ¿cierto?, que tenemos que completar con nuestro conector, es probable que haya una relación adversativa. Es probable. No necesariamente va a ser así, pero es muy probable que nos aparezca una de estas tipos de relaciones. Ojo ahí con ese dato. Después tenemos las relaciones concesivas, donde señalan objeción o reparo a lo que se ha dicho con anterioridad. Al contrario entonces de las anteriores, que eran adversativas, donde la oposición era total, acá solamente estamos haciendo una objeción. Es decir, sí, tú estás bien, pero tal cosa. Lo que tú dijiste no está mal, pero podríamos hacerle esta salvedad. Entonces, tenemos ahí el aunque, si bien, por más que, a pesar de que. Aunque Ana le diga que no, ella va a ir. Si bien el camino está mojado, llegué a destino. Por más que lo niegues, no te creo. A pesar de que como mucho, no engordo. Y esa persona hay que asesinarla porque las personas que comen mucho y no engordan son unas personas muy malas.
creo yo. ¿Cierto? Bueno, a pesar entonces de que engordo, de que como mucho no engordo. Si bien se fijan, ahí la relación están estableciendo un reparo, un ojo ahí, ¿cierto? No es una negación total, es un ojo. Tal vez podríamos ir por este carril, ¿cierto? La relación entonces no es, de negación total, sino que es, como dice ahí, de reparo. Después, relaciones consecutivas. ¿Qué son las relaciones consecutivas? Se expresan la continuación de un razonamiento o de una consecuencia. Vamos de este lugar al otro. Luego, así que, con qué, de modo que, etc. Pienso, luego existo. No tengo tiempo, así que no podré ayudarte. Si se fijan, señalan un razonamiento lineal. Tan y que, eso tiene los puntitos porque tienen que aparecer los dos en distinta parte de la oración. Era tan linda que irradiaba luz. Tanto que, también el mismo elemento de los puntos suspensivos porque tienen que aparecer juntitos. Tanto gritó que se quedó sin voz. Tenemos entonces una relación lógica, una consecuencia dentro de lo que se está diciendo. Después, las relaciones causales señalan la causa, motivo o razón de lo que se está diciendo. Entonces tenemos porque, ya que, puesto que y cómo. No ignoraba de qué estaba hablando porque estaba plenamente informado. Entonces, ¿por qué esa persona estaba tan plenamente informado? Porque no ignoraba lo que los demás estaban hablando. Por eso se sabía que esa persona estaba tan al tanto de lo dicho. Ya que lo recibí con todo gusto, ya que me interesaba oír su opinión. Puesto que no me sorprendió lo dicho, puesto que ya lo sabía. ¿Y cómo? Como no tenía interés, decidió hacer otra cosa. Después, los condicionales señalan una condición para la realización de algo. Tenemos entonces condicional sí, siempre que y con tal que. Y fíjense, ahí les puse un dato. Fíjense la oración que aparece relacionada a la conjunción condicional sí. Sí, si todo me sale bien, seré millonario. La palabra sí también es una de estas palabras que cambia su significado dependiendo si aparece con tilde o aparece sin tilde. Este sí con tilde es una afirmación. Sí, esto es así. Es una afirmación. La vamos a ver más adelante también. Pero el condicional, la conjunción condicional, es decir, que nos señala una condición para que algo ocurra, va sin tilde. Ojo ahí, porque dentro de los distractores, dentro de la PSU, nos aparecen este tipo de trampas y es muy fácil caer en ellas si no conocemos las reglas de acentuación. Después, siempre que, le diré eso siempre que me escuche, con tal que, lo haría con tal que sus hijos no se enteraran. Los finales expresan fin, no fin de término, sino que fin de propósito u objetivo. ¿Para qué? Es necesario estudiar para enriquecer nuestros conocimientos. Es necesario estudiar para que esto ocurra. ¿A fin de qué? Siempre hay que mantenerse mentalmente activo a fin de superarse permanentemente. Con el objetivo de planificar un todo cuidadosamente, con el objetivo de que nada fuese o fuera a fallar. Entonces, los finales, como dijimos, no expresan una relación de fin, se acabó la oración, sino que expresa el propósito o el objetivo de lo que está tratando de conseguir la persona que aparece ahí. Después, las comparativas establecen semejanza o grados de comparación o por diferencia, ¿cierto? Así como, tal como, le interesa la música, así como la literatura. Le interesan ambas cosas por igual. No hay una diferencia entre esas cosas, sino que por igual. Igual que, mejor que, peor que. Come igual que un animal, escribe mejor que Aníbal, es peor que el Natre. Entonces, ¿qué es lo que ocurre ahí? Establecemos también comparaciones totales. Come igual que un animal. O escribe mejor que esta persona Aníbal o es peor que el Natre. Tanto como también tienen que aparecer juntos. Le atrae tanto el estudio como los deportes. Le atraen las dos cosas, por lo tanto están en igual importancia.
Los temporales están referidas a la idea de tiempo. Ese ala está mal escrito y fue mi error. Lo dejo al tiro claro. Ese ala no es ala de soy una gallina, es A separado la. Profe, escriba bien, por favor, qué terrible. Bueno, los temporales entonces están referidos a la idea de tiempo. ¿Cuándo? Cuando leía le temblaban las manos. ¿Antes de qué? ¿Después de qué? ¿Tan pronto como? Trataré de llegar a la casa antes de que comience a llover. Se fueron después de que salió el sol. Iré a tu casa tan pronto como termine mi horario de trabajo. Si se fijan, todos esos están referidos al tiempo, ¿cierto? A relaciones temporales. Mientras, a medida que no puedo leer mientras tú ves televisión, a medida que pasan los años, te ves más guapa. Gracias. Después, segundo tipo de nexos que íbamos a ver el día de hoy, adverbios. Si se fijan, nuevamente dice ahí, palabra invariable de la oración que califica, completa o determina el significado del verbo, adjetivo u otro adverbio. De hecho, por eso tiene la palabra adverbio, porque va junto al verbo generalmente. Existen adverbios, como dice ahí, que son compuestos y estos se van a dividir entre dos. Todos aquellos que terminan en mente, ágilmente, comúnmente, difícilmente, absolutamente, rápidamente, etcétera, etcétera, son adverbios. Y eso me lo estaban preguntando en la clase anterior también, si no me equivoco. Y tenemos también locuciones adverbiales que están cumpliendo la misma función que un adverbio y están formadas no por una palabra, sino que por varias. Vamos a ver algunos tipos de adverbios. Para los que se vienen integrando al chat, para los que se vienen integrando a la clase, dijimos al inicio que esto que decía acá, perdón, me voy a mover acá, sigan el mouse. Esto donde dice palabra invariable, para los que vienen llegando, sumándose al chat o sumándose a la clase, palabra invariable significa que no cambian. Siempre van a ser, podríamos decirlo de alguna manera, son neutras. No tienen ni masculino ni femenino, es decir, no tienen género, y no tienen número. No son ni plural ni singular, no son ni varios ni son uno, ni es uno. ¿Ya? A eso se refiere con palabra invariable. Ahí vamos a ver la clasificación, qué significa cada uno de ellos, algunos ejemplos y ejemplos de los ejemplos. Clasificación, adverbios de lugar. Los adverbios de lugar señalan los lugares precisamente donde se realiza la acción o indican además posición. Aquí, allí, ahí, acá, afuera, arriba, lejos, afuera, aquí, tal lugar. Ejemplos, Valdivia queda lejos de Santiago. Tenemos entonces ahí un adverbio de lugar. Estamos estableciendo dos lugares, pero que están separados por este gran espacio geográfico. Tiempo, indica en el momento en que se realiza la acción. Hoy, ayer, mañana, antes, después, ahora, tarde, aún. Ojo acá, nuevamente aparecen estas palabras trampas. Aún no es tarde, aún cuando lo digas. El aún con tilde, ojo aquí, el aún con tilde puede ser reemplazado por un todavía. Todavía no es tarde, aún cuando lo digas. Y este aún sin tilde puede ser reemplazado por un incluso. Así vamos a saber cuándo lleva tilde uno y cuándo el otro no lleva tilde. Vamos a hacerles los reemplazos para que se fijen y se den cuenta cómo esto funciona. Dijimos, todavía no es tarde, incluso cuando lo digas. Si se fijan, cada una de esas palabras, aún y aún, una con tilde y la otra sin tilde, pueden ser reemplazadas por otras. Van a aparecer, chiquillos, y esto sí o sí va a aparecer seguramente en la PSU, porque son distractores que muchas personas caen precisamente porque no saben estas diferencias. Así que ojo ahí. Después, clasificación de modo. Explican la manera cómo se realiza la acción. Bien, mal, así, despacio, claramente. Ahí aparece uno de estos terminados en mente. Lo hizo bien. Sencillo. De cantidad. Indican cuánto alcanza la acción. Mucho, poco, casi, más, demasiado. Necesito más tiempo, más no me lo das. Ahí aparece nuevamente otra de estas palabritas. Necesito más tiempo, más no me lo das. Dijimos que el más con tilde es un adverbio de cantidad, ¿cierto? Suma dos elementos. Necesito más tiempo, más no me lo das. Y ahí aparece entonces lo que habíamos visto justamente recién, una conjunción.
Más, ese más sin tilde lo podríamos cambiar por un pero. Necesito más tiempo, pero no me lo das. Inmediatamente cambiamos la palabra y sabemos que ese más no va a llevar tilde. Después, de afirmación, asegura la realización de una acción. Sí, cierto, claro, en efecto, verdaderamente, ciertamente. Y ahí está el ejemplo. Sí, afirmación. Sí, es cierto, está muerto. Si preguntan, fui yo. Oh. Chiquillos, entonces ahí nos aparece nuestro adverbio de afirmación, ese sí que va con tilde, y nos aparece además una conjunción de condicionalidad. Si preguntan, si llegasen a preguntar, condición necesaria, fui yo. Por eso la diferencia entre este sí con tilde y este sí sin tilde. Negación. Indica la no realización de una acción. No, nunca, jamás y en ningún caso. Jamás volveré a este lugar. Duda. Señalan incertidumbre entre la acción. ¿Acaso, tal vez, quizá, probablemente? Nuevamente nos aparece una palabra ahí con la terminación mente. Quizás te visite mañana. Orden. Señalan posición y se derivan de los adverbios de lugar, tiempo y modo. Primeramente, sucesivamente, antes, luego, después, en primer lugar. Antes terminaré de estudiar, luego iré a verte. Y ahí aparecen dos entonces de orden dentro de la oración. Esto va a ocurrir antes, esto va a ocurrir después, finalmente ocurrirá esto. Ordenan simplemente dentro de la temporalidad, dentro del lugar o del modo en que realizaremos la acción. Y las terceras clasificaciones que íbamos a ver el día de hoy iban a ser las preposiciones. Ahí sí, preposiciones. Las preposiciones son tipos de nexos y además también son palabras invariables, y ahí aparece la salvedad que no tienen ni género ni número. Pueden indicar origen, procedencia, instrumento, destino, tiempo, causa, dirección, lugar, medio, finalidad, punto de partida, motivo y un largo etcétera. Abracé a mi amigo. Te ayudamos mediante la mejor asesoría. Juro dormirme temprano desde esta noche. La pregunta aquí clave es: ¿cuántos de los que están en vacaciones están jurando exactamente el mismo elemento y no lo están cumpliendo? Juro dormirme temprano desde esta noche. Quizás. Y ahí, las preposiciones. Ojo aquí. Hay algunas personas, yo he escuchado un montón de personas que se las aprenden de memoria. Para las personas que no tienen facilidad con su memoria, vayan fijándose en cómo se utilizan. Las preposiciones aprendidas de memoria, la verdad es que ayudan, sí, sin duda, y la verdad es que tampoco son muy difíciles de grabar, porque tienen cierto como ritmo, ¿ya? Pero si uno no es bueno con este elemento, lo bueno es ir fijándose cómo es que funcionan dentro de las oraciones. Para muestra un botón, la profesora se la sabe hasta la mitad. Así como de memoria, podríamos decirlo. Sabe cómo funcionan, ¿cierto? Pero de memoria me sé la mitad. Entonces, también hay personas que se las aprenden por completo, se las aprenden parcialmente, y otras personas que finalmente no se las aprenden porque la verdad es que la memoria no les da para eso. Pero sí tenemos que irnos fijando cómo van apareciendo dentro de las oraciones, ¿ya? Entonces, preposiciones. Fíjense. A, ante, bajo, con, contra, de, desde, durante, en, entre. Ordenadas alfabéticamente para que nos aparezca más sencillo. Pedro cruzó el río con el agua a la cintura. Él habló ante el público. Los niños están bajo mi tutela. Los abuelos fueron con sus nietos al museo. Mi equipo juega contra el equipo de mi esposo. Me gustan las películas de acción. Tardo 20 minutos desde mi casa hasta mi lugar de trabajo. Hicimos un asado durante el partido. Nosotros estudiamos español en nuestra escuela. Entre nadar y correr, prefiero nadar. Después, seguimos en orden. Hacia, hasta, mediante, para, por, según, sin, sobre, tras. La brújula tiene una inclinación hacia el arte. Viajaré hasta conocer mi país completo. Lo haré mediante tu ayuda. El vestido estará listo para esta noche. ¿Qué tarde es? Mejor me voy para la casa. Según dice mi madre, las estrellas nos miran.
Quiero una vida tranquila, sin lujos. La tetera está sobre la cocina. Tras el jardín se veía una enorme casa. Si fuera Saraí está preguntando. Si fuera Pedro cruzó el río con el agua hasta la rodilla. Serviría, que esto estaba en el primer ejemplo, en vez del a, cambiarlo por un hasta. Eso es lo que nos está preguntando Saraí. Sí, sí sirve. Pedro cruzó el río con el agua hasta la cintura. Sí, sí nos sirve porque está determinando un lugar. Hasta ese lugar. A ese lugar. En el fondo vamos a llegar ahí. Así que sí, Saraí, sirve cambiarlo por un hasta. Bien. Entonces, chiquillos. ¿Dudas? ¿Dudas hasta el momento? Estoy preguntando porque en este momento voy a hacer nuevamente una de esas salvedades que nos van a ayudar mucho en la resolución de este ítem. Recuerden, mientras estoy esperando que todos vayan diciendo cómo van las preguntas, recuerden que este ítem, chiquillos, son 10 preguntas dentro de las 80 del total, ¿ya? Así que son preguntas de distinta complejidad para las personas que tal vez no lo dirían muy claro. Ya, al parecer está todo bien, entonces vamos con nuestra salvedad. Atención, para los que son más viejitos tal vez se acuerden, atención, que aparecía en maravilloso. Ojo con esto, no tenemos que confundir la preposición a con la forma verbal a con h del verbo haber. Cuando nos aparezca a con h se está refiriendo al verbo haber. Existe tal cosa, hay tal cosa. Y no podemos confundirlo ni podemos cambiarlo por un a sin h porque ahí nos referimos directamente a una preposición y como le explicaba recientemente a Saraí, se refiere a un lugar determinado. Después, tampoco podemos confundir la preposición de sin tilde con la forma verbal de con tilde del verbo dar. Cuando podemos cambiar la palabra ese de por dar, de estoy otorgando tal cosa, ese de va a ir con tilde. Si está sin tilde va a ser una preposición. Y solo eso. Y finalmente hay que tener mucha atención. Exactamente, ahí por ejemplo, León nos acaba de dar un ejemplo de señales de vida. En ese caso, ese de es de entrega señales de vida, ¿cierto? Ese de va a ir con tilde. Si va sin tilde, va a ser una preposición. Su corazón hizo señales de vida. Dio señales de vida. Inmediatamente es una preposición. Y ojo acá con lo último, porque este también es un distractor que suele aparecer en la PSU. Las contracciones. Cuando las preposiciones a y de se encuentran al lado de un artículo definido el, forman una sola palabra. Es decir, a, el va a formar un al. Y un de más el va a formar un del. Hay una contracción de la palabra. Se elimina una de las que está ahí entre medio. En este caso, por ejemplo, se elimina la e. Al. En este caso, por ejemplo, no podríamos decir fue a el parque, sino que fue al parque. ¿Cierto? Ahí estoy eliminando esa e porque de partida suena extraño para el oído. Hay una cacofonía. ¿Cierto? Explicamos lo que era una cacofonía, que es cuando uno dice, esto suena como medio extraño. No, esto no hay que decirlo así. Entonces, eliminamos esa e y la transformamos en una al. ¿Sí? Y después de el lo transformamos en un del. A ver, fuimos al parque del juego. Fuimos al parque del juego. Suena y cuesta incluso decirlo. Fuimos al parque del juego. Nuevamente, hay que tener muy buena dicción para poder, y muy buen oído, para poder escuchar estos cambios. Para simplificarlo, entonces, fuimos al parque del juego. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Teníamos una preposición, ya sea a o de, un artículo definido, el, y lo eliminamos, lo juntamos. Ya, a ver, ahí apareció una pregunta.
una pregunta. ¿Cómo sería? ¿Ha sido o ha sido? Ya. La pregunta de Nacho dice, ¿cómo sería? A sin H, sido, o AH, espacio, sido. Ese AH, sido, no puede ser porque es como explica súper bien la compañera Saraí, la palabra AH es una expresión, es una queja, podríamos decirlo. Por lo tanto, no corresponden dentro del contexto, ¿sí? Así que ese A no puede ser con la H al final. Ya, y mire, imagínense, Saraí ha estado atendiendo muy bien a las clases porque le dice que ese A es una expresión, lo que podría ser es un AH de haber, pero que no son iguales. Súper bien. Ya, chiquillos, preguntas, quedó claro atención porque hay que tener mucho ojo con estas cosas que aparecen en la PSU para precisamente distraernos. Siempre decimos, malditos distractores, y sí pues, malditos distractores hacen que nos equivoquemos. Pero con estos datos la idea es no equivocarse. ¿Quedó claro así, chicos? Hasta el momento. Haciendo el intermedio. Profe, ¿podría repetir los ejemplos de esos cuadritos verdes? ¿Este cuadradito verde? ¿Este cuadradito verde, Saraí? ¿A esto te refieres? Sí, al parecer sí. Sí, ya. Los ejemplos. Fuimos a el parque. Tenemos entonces una preposición a y una el de artículo definido, ¿cierto? Porque es un parque en especial. No vamos a ir a cualquier parque, vamos a ir a el parque. Tú ya sabes cuál parque vas a ir. ¿Qué es lo que ocurre ahí? Se produce una cacofonía. Cuesta un poco decirlo y cuesta un poco escucharlo porque es repetitivo, podríamos decir, el sonido. No queda muy claro. Entonces, ¿qué es lo que hace la gramática? Junta esta preposición con este artículo definido, los contraen, por eso ahí dice contracciones, los contraen y solamente forman la palabra al. Fuimos al parque. Listo. Porque además ahí tú también ya estás sabiendo a qué parque fuiste. Fuimos a un parque determinado, fuiste a un parque determinado. Después, el otro, de más el, del. Fuimos al parque de el juego. Tienes un artículo, tienes una preposición de y tienes un artículo definido. Al parque de el juego. No es cualquier parque, sino que es ese juego. Entonces, ¿qué es lo que hace también ahí? La gramática junta estos dos elementos. Fuimos al parque del juego. Inmediatamente tú ya sabes qué parque, el artículo quedó definido igualmente, pero se juntó con una preposición. ¿Quedó más claro ahí? A ver. Te vamos a hacer el intermedio. Constanza nos dice que sí. Saraí nos dice que sí. Perfecto. Entonces quedó claro. Chiquillos, entonces, con eso damos por concluido la parte de hoy, porque todavía no terminamos, la parte de hoy de los conectores. Dijimos que era la cuarta clase de conectores. ¿Esas son las únicas preposiciones que se contraen? Sí, son las únicas que se contraen. De hecho, si ustedes hagan el ejercicio, escríbanlo en Word. El autocorrector de Word, ¿cierto? Inmediatamente los cambia. Si uno escribe de él y sigue escribiendo para el lado, Word inmediatamente lo cambia y pone del. Así que sí, estas son las que existen. Ven, el camino que buscas comienza aquí. Universidad Mayor. Somos una institución con 28 años de existencia, comprometida con la calidad y excelencia de la educación de nuestro país. Por eso nos sometimos voluntariamente al sistema de acreditación en Estados Unidos y hoy somos la primera universidad de América Latina reacreditada por la Middle States Commission on Higher Education. De igual forma, nuestra universidad ha sido reacreditada en Chile por la Comisión Nacional de Acreditación.
Contamos con 3 facultades y 34 carreras en 9 campus en Santiago y 1 en Temuco. Ven a vivir la experiencia mayor. Tenemos todo lo que necesitas: conocimiento, tecnología, deporte, cultura y entretención. Todo lo que buscas para que disfrutes la carrera de tu vida. Universidad Mayor, para espíritus emprendedores.